La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1 y ahora vamos a leer el capítulo 2, que son 25 versículos, un capítulo un poquito más largo que el primero. Pero en este capítulo se vuelve a repetir lo que ya hemos visto en el capítulo 1. Recuerden que los primeros 3 capítulos son una unidad, conforman una unidad que hablan de la vida familiar de Oseas. Y usando la vida familiar de Oseas, Dios instruye, exhorta, amonesta a su pueblo. Hemos visto en el capítulo 1 que Dios le dijo a Oseas que tome a una mujer fornicaria, Gomer, y eso es lo que vimos la semana pasada, una mujer adúltera, y que tenga con ella hijos. Y hemos visto 3 hijos que tuvo con ella, un varón, una niña y otro varón, y los nombres de cada uno de esos niños, que significaba el juicio que caía sobre la casa de Israel. Básicamente, no más cosecha, no más bendición, el primero, no más me compadeceré de ustedes, no más misericordia, el segundo, y el tercero, no más son mi pueblo, o no más yo soy el que soy para ustedes. El tercero, eso es lo que vimos la semana pasada. Terminamos el pasaje viendo ese versículo 10, 11, que va con el capítulo 2, 1. Son 3 versículos que van juntos, que habla sobre la renovación del pueblo de Dios. Que aquel pueblo que se le llamó no más cosecha, Dios dará cosecha. Dios lo llamará y le dará abundancia. Y ese tema se vuelve a repetir en el capítulo 2 de la renovación y en el capítulo 3. Y hemos estado diciendo de que con los mensajes de juicio que Dios da a su pueblo, Dios da el mensaje de reconciliación y de esperanza. Eso es lo que hemos dicho, que la palabra de los profetas traían juicio inmediato porque Dios castigaba el pecado de su pueblo, la rebeldía, específicamente el pecado de idolatría, donde parten todos los demás pecados de olvidarse de Dios, de abandonarlo, de la avaricia, la codicia, el maltrato hacia el prójimo, falso testimonio, el querer robarle al pobre para enriquecerse. Todos los demás pecados que hemos visto nacen del principal, que es nuestra falta, o en este caso el pueblo de Israel, la falta de amar a su Dios con todo su corazón, de tener comunión, de tenerle reverencia y respeto a su Dios. Abandonan entonces todos los demás mandamientos, digamos, cuando pensamos en los 10 mandamientos, todos los demás mandamientos que hablan sobre nuestra responsabilidad al prójimo caen, no son cumplidos. Si no cumplimos los primeros 4 mandamientos que se concentran en nuestra relación con Dios, entonces no vamos a cumplir ni vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso cayó Israel. En este capítulo 2, entonces vamos a ver nuevamente la infidelidad del pueblo de Israel y escuchen que son temas que se repiten. Israel siempre es infiel y sigue siendo infiel. Y hemos visto en Deuteronomio que Dios no escogió a Israel por su fidelidad, porque Israel nunca lo fue. Tuvo momentos de fidelidad, pero a través de la historia está marcada por infidelidad. Entonces, cuando Dios escoge a Israel, lo escogió para él mostrar sus propósitos, que es el plan soberano de salvación a la humanidad, a través de un pueblo infiel. Entonces, Dios es el que cumple todas las promesas que Israel no pudo cumplir. Dios cumple por su parte y por la parte de Israel. Y ya hemos dicho, ¿cómo es que Dios cumple por Israel? Bueno, encarnándose y siendo él el representante del verdadero Israel, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, escuchen esto, porque esto es algo que describe nuestra condición antes de conocer a Dios. No nos merecemos tan grande salvación, no nos merecemos que Dios es digne, pero Él en su soberanía nos alcanza y nos salva para hacernos partícipes de su plan de salvación. Que no para salvarnos, ir al cielo y vivir felices para siempre, pero Él nos salva con propósito, para servirle y ser entonces misioneros, testigos de Él en este mundo, en este proceso de restauración, de reclamar la tierra y todo lo que Él creó de regreso hacia Él, porque le pertenece. Todo este mundo, todo ser le pertenece a Él. Entonces Él ha hecho al creyente, a su Hijo, al que lo conoce, ha hecho partícipe de esa hermosa salvación, de reclamar y restaurar. Y es ahí la responsabilidad que tenemos nosotros. La salvación sí un privilegio como Israel, pero no un privilegio para ser rebeldes y hacer lo que nos da la gana, pero un privilegio para servirle. Cuán grande responsabilidad. Que vamos a leer el capítulo 2, entonces vamos a ver la infidelidad del pueblo y entonces el castigo
que va a sufrir el pueblo. Y presten atención porque es narrado en la persona de Oseas, le habla a los hijos ahora, pero es narrado en la persona de Gomer. Va a sufrir vergüenza y privación. ¿Okay? Tomen atención a eso, vergüenza y privación de ser como una prostituta. Ahí se va a mencionar esa palabra, prostituta, porque van a ver que Gomer, que simboliza Israel, estamos hablando del reino del norte, ha sido infiel. Entonces acá vamos a ver a Jehová, a Dios y su esposa infiel. ¿Okay? Ese es el cuadro que nos presenta. Y la segunda parte, que es el versículo 14 en adelante, van a ver la misericordia de Dios para su pueblo. Recuerden que él dice no más misericordia, ¿verdad? Con el nombre del segundo hijo. Pero acá vamos a ver que el no más misericordia es por un tiempo, el juicio que va a experimentar Israel, pero Dios, su misericordia no acaba. ¿Okay? A largo plazo, Dios va a dar misericordia a su pueblo. Y el lenguaje que vamos a ver de versículo 14 al 23 es un lenguaje de un enamoramiento, porque se usa una palabra muy específica, es un símbolo, es una metáfora, pero cómo Dios va a enamorar nuevamente a Israel. Ahora, ustedes al leer esto uno dice, pero ¿por qué Dios tiene que pasar por tantos problemas, tanto sufrimiento, por un pueblo tan infiel, tan malo, tan ingrato? ¿Por qué Dios tiene que, en un sentido, humillarse a usar este lenguaje? Y eso vamos a tratar de responder porque nos habla algo del carácter de Dios, que no es de víctima, pero todo lo contrario. Entonces vamos a tomar un versículo cada uno, del versículo quizás empezando de Hugo, y damos la vuelta con ustedes también. Cuando termine la hermana Gilma, entonces el pastor y así. Y si podemos leer los 25 versículos de Oseas capítulo 2. Entonces vamos a empezar. Acompáñenme entonces a ver los primeros 13 versículos. Porque en esta sección, en esta primera sección, Dios trae a Israel en un caso de adulterio y es un caso de divorcio. Dios la está trayendo a corte para divorciarse de Israel en la persona de Oseas hablándole a Gomer. Y nos dice la causa por sus idolatrías. Ven ahí, por sus baales. Y ven que no solamente por la idolatría, sino porque dan crédito de toda su abundancia, de todo lo que tienen. ¿A quién le dan crédito? A otros dioses, vaya. A sus dioses. Toda su abundancia, todo lo que tienen, le da. Y por eso dice, versículo 8, que ella, Gomer, Israel, no reconoció de dónde venía todo eso. Entonces acá vamos a ver los planes inmediatos de Dios para con Israel y planes futuros, que es la segunda parte que se ha leído. Y entonces Dios va a parar la idolatría en Israel. ¿Okay? Vamos a ver entre estas semanas cómo es que Dios va a parar la idolatría en Israel. Pero Dios va a parar la idolatría de Israel porque está hablando a un pueblo muy religioso que había prosperado no solamente económicamente, pero religiosamente. Entonces el mensaje de Oseas como que no tiene cabida, que él venga a hablar en momentos de prosperidad. Y si Dios ha dicho que nos ha bendecido por todo lo que estamos disfrutando, ¿por qué vienes tú a decirnos juicio? Así es como Israel más o menos justificaba por lo que hemos visto con Amós. Entonces, miren conmigo Deuteronomio para que vean el contexto acá. Deuteronomio, siempre regresamos a Deuteronomio, antes de pensar con el versículo 1, porque esto no es nada nuevo. Capítulo 8, versículo 7. Esto se repite a cada rato en el libro de Deuteronomio, pero miren versículo 7. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 7 en adelante. Miren conmigo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y escuchen, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Es Dios que le dio la tierra, es Dios que le dio la abundancia, el trigo, toda la prosperidad es Dios, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Miren el versículo 11, la advertencia que le da Moisés al pueblo. Muchos años antes estamos hablando. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y miren el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Segunda advertencia, olvidar a Dios y pretender que todo lo que tienen es por la fuerza de ellos. ¿Okay? Versículo 18, regresamos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, y miren ahí, el poder para hacer las riquezas. Si tienen salud, es porque Dios le ha dado la salud, el poder, para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró tus padres como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres, y acá está, en pos de dioses ajenos, y les servieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Está diciendo algo nuevo, Oseas? Si ellos leían la ley o escuchaban la ley siendo enseñada por los sacerdotes, si es que se hacía, han tenido que escuchar esto varias veces en el año. Pero parece que no se hace mención de ley, no se hace mención de lectura, no sé, como en el tiempo de Esdras, después del exilio. Solamente se hace mención de los sacrificios y las lunas y los festivales y todo lo que hacían. No sabemos qué pasó con la ley acá, si fue nuevamente archivada o si se habrá perdido por alguna parte. La cosa es que es fácil olvidarnos, es fácil olvidarse como el pueblo de Israel cuando no tenemos presente las palabras de Dios en nuestras vidas. Si yo no tengo esta palabra de Dios presente en mi vida diariamente, es fácil olvidarme de Dios y atribuir todo lo que me sucede gracias a mis conocimientos, inteligencia y fortaleza. Gracias a mí es que estamos así, o gracias a mí es que mi familia, lo que sea. Es muy fácil olvidarnos de Dios cuando esta palabra está alejada de nuestro corazón. Israel cayó, nosotros podemos caer. ¿Y qué con la idolatría? Porque la idolatría es el reflejo del corazón orgulloso del pueblo. Miren conmigo qué es lo que dijo el salmista en el Salmo 115 acerca de la idolatría. Porque no es sencillamente el postrarse ante un ídolo, una imagen. La idolatría habla más allá acerca de la condición de aquel que hace la imagen y le adora. Miren lo que dice el Salmo 115, que el mismo pasaje se repite en el Salmo 135. Sí, Salmo 115, sobre la idolatría. Salmo 115. Miren, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Mira cómo empieza este himno. No a nosotros, sino a ti, Dios. Porque en el momento que empezamos a darnos la gloria a nosotros, caemos en la idolatría. Y miren, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Y esto es como una mofa, ¿no? Una burla. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y miren el versículo 8. Semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces la idolatría básicamente es un espejo de lo que uno es.
A cualquier ídolo, en este caso los Baales, se inclinaba Israel, era el espejo del corazón enorgullecido de Israel, que en vez de reconocer, mira hasta dónde nos ha traído Dios y todo lo que nos ha dado Dios y todo lo que vamos a hacer es por honor y gloria a Él, en vez de reconocer a Dios y acordarse de su Dios, pusieron a Dios a un lado y pusieron su espejo o sus imágenes, los Baales que representaban a ellos mismos, al lado de Dios. O sea, se estaban autoadorando por nuestra fortaleza, eso es lo que dice Moisés, ¿verdad? El orgullo. Y nosotros no tendremos Baales, pero tenemos muchas cosas que ponemos al lado de Dios. Y hacemos de la idolatría de las cosas buenas. De las cosas buenas que Dios nos ha dado, como el trabajo o las personas, hacemos idolatría de ellas. Y no es que sean malas en sí, no hay nada de malo con el trabajo. Dios nos bendice y nos da trabajo para poder sustentar y ayudar a los necesitados. Eso es lo que esperamos, ¿no? Poder ayudar y hacer útil de lo que Dios nos da. Pero cuando hacemos del trabajo y lo ponemos al lado de Dios y me doy yo por completo a mi trabajo, entonces hacemos un ídolo del trabajo. Sea eso, sea una persona, sea el amor al dinero. No hay nada de malo con el dinero. Dios nos bendice con dinero, pero cuando ponemos el amor al dinero ahí, hacemos un ídolo. Sí, hermano. Perdone que interrumpa. Es un caso parecido al que me pasó cuando vivía en Chile. Yo vivía en la casa de un hermano, mi hermano, y yo llegaba siempre más tarde porque iba a la iglesia o a los cultos o los miércoles a la reunión de jóvenes. La cosa es que yo siempre llegaba con la Biblia y de alguna manera hubo una discusión. Y lo único que me acuerdo claramente es que mi hermano me dijo, yo tengo todo esto en una casa semi-detached, gracias a mi trabajo y gracias a ese que está ahí, me mostró una foto de Allende. Yo también era allendista, pero Allende no era mi Dios. Entonces, estaba dejando a Dios de lado. Todo era debido a su trabajo y por Allende. Entonces yo le dije, por haber dicho esto, le dije yo, vas a perder todo lo que tienes. Seguramente no estaba hablando de Dios, yo estaba hablando Dios a través de mí, porque era una soberbia muy grande la que él estaba demostrando. Años después, hubo un incendio y se le quemó la mitad de la casa. Perdió todo lo que tenía. Él era diabético, le habían cortado las piernas, había perdido la vista. Yo lo lamento porque era mi hermano. Pero nunca debemos decir esas cosas. No. Hasta yo tuve que cooperar con algo cuando fui a saludarlos a ellos y me mostró la municipalidad que había cooperado para que pudiera reclamar su casa. Pero lo que yo le dije no era yo, a lo mejor era Dios hablando a través de mí, porque Dios no permite la soberbia. Y todavía lo dijo claramente, lo que tengo lo tengo por mi trabajo. Y por eso es que está hablando tú de idolatría. Era un ídolo para él. Sí. Es un caso que tiene ¿Verdad? relación. Sí, gracias. ¿Verdad? Sí. ¿Era creyente? No. No. Sí. Algún día estuvo creyente antes que nos cambiáramos a ese lugar, porque arriba había una persona que era inválida y era creyente. Hablando de un caso legal. Es un término legal que se usa 2 veces. Más adelante en el capítulo 4 lo vamos a ver. Pero es una manera de rogar o contender, en otras versiones lo tiene, con vuestra madre. O sea que acá está hablando a los hijos, Oseas, que contiendan con su madre. ¿Y que contiendan en qué? Que deje o que pare o que ponga a un lado, y estamos hablando de la idolatría, la actividad de la idolatría. En el caso de Gomer, el adulterio. Que rogar, contender con vuestra madre que ponga a un lado esta actividad de adulterio. O sea que ahora el padre está hablando Oseas a través de los hijos.
si ustedes pueden ver ahí, ese es más o menos la metáfora. ¿Okay? Entonces, este es el caso de divorcio. Versículo 2 del capítulo 2 de Oseas, estamos en Oseas, versículo 2. Entonces, ahí explícitamente habla, este es el caso de divorcio que le presenta Oseas a Gomer por sus fornicadores, por sus adulterio, ¿no? Versículo 3 entonces está el juicio. Está el juicio y usa un lenguaje muy marcado, muy, un poco crudo, si podemos decirlo así, porque la desnudez en el Medio Oriente, como hoy en día también la desnudez, es un símbolo de vergüenza. Que el desnudar es vergüenza o también puede ser juicio. Recuerdan que cuando hay muchos casos en la Biblia donde las personas se rajan las vestiduras cuando reaccionan a una blasfemia o una maldición, se rajan, como el principal sacerdote cuando le preguntó a Jesucristo si era el Hijo de Dios y le dijo, tú le has dicho, se rajó, ¿no? En ira, en enojo por la blasfemia. Entonces la desnudez significa o vergüenza o ira, enojo, pero son lenguajes de símbolo que estamos, de juicio, perdón, que estamos acá. Entonces, según Deuteronomio 28:48, se usa este lenguaje de desnudez, que la desnudez va a ser una de las consecuencias que Dios le va a dar a Israel por desobedecer. Dios le va a quitar toda esa tierra, toda esa abundancia que hemos leído en el capítulo 8. Todo eso que Dios le da, Dios se lo va a quitar y la va a dejar desnuda o sin nada, ¿no? Y ese es el símbolo. Ok, sigue con el símbolo entonces, porque habla, miren el versículo 3, la hace como un desierto, tierra seca, sin nada, no va a producir nada, ¿ok? Ese es, y la maté de sed. Entonces ahí está el juicio, ¿ok? Ahora, miren el versículo 4. Y regresamos a lo que había dicho con el segundo nombre. No tendré más misericordia o compasión. Eso es lo que significaba el segundo nombre del hijo de la hija de Gomer. Entonces, acá tenemos Oseas que cambia entre juicio y bendición. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Dios acá a través del caso de Gomer? Es que el pecado tiene que ser castigado. Porque Dios ama, Dios castiga. Y acá Oseas le está diciendo a Gomer, tú eres una mujer adúltera, te estoy llevando a juicio, te mereces, en este caso, ser apedreada y morir, porque eso es lo que mandaba la ley, te voy a dejar desamparada. Todo lo que merecía, los cargos sobre la prostitución, Gomer se lo está cantando a través de los hijos, y no tendré misericordia. Y entonces se vuelve a mencionar los hijos de prostitución, ¿no? Que ha tenido, todo lo que ha hecho, los cargos de ella. Y miren lo que dice el versículo 5. Ahí lo resume en una forma exacta. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dije, iré tras mis amantes. Ese es el cargo. Y miren, que me da mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Cuáles son los cargos que hace Oseas en contra de Gomer? Ahí hay varios. Prostitución, se ha prostituido. Deshonra. Ha tenido hijos de prostitución. ¿Ok? Aunque Dios le dijo a Oseas, ten hijos con ella, pero al tener diferentes amantes, uno dice, ¿habrán sido Oseas? No sabemos, no está la incógnita. Pero hijos de prostitución son llamados porque todo esto no ha parado a Gomer de seguir en sus actividades ilícitas. El ser madre no la ha parado, ella ha seguido adulterándose y prostituyendo. Entonces se habla hijo de prostitución. ¿Y qué más? Deshonra. Ha ido tras sus amantes. ¿Ven ahí? Ha ido tras sus amantes. Ella misma se ha deshonrado, ¿no? Como estaba diciendo Ángela, ha ido tras sus amantes y ha atribuido todo lo que tiene a sus amantes. En el caso de Israel, históricamente estaba... los amantes de Israel en este tiempo de Oseas era Egipto y Asiria. Eso eran las dos potencias. Al final decidió Israel, el imperio del norte, aliarse con Asiria. Y es el mismo Asiria el que lo toma cautivo, lo hiere.
¿Okay? Entonces, Asiria en un sentido traiciona a Israel, porque Israel pasa a ser un báculo, un vasallo de Asiria, uno que sirve a Asiria, a pesar de que Dios le dijo a través de los profetas, no te afiances, no te aliadas, no te unas con Siria, porque ellos te van a traicionar, y no escuchó. El imperio del norte se alió a Siria y a través de Asiria fue que experimentó la cautividad. Entonces, acá en una forma metafórica está diciendo que ella, Gomer, se ha ido tras sus amantes y le atribuye todo a sus amantes, todo lo que tiene, él se lo atribuye a sus amantes. Y Oseas está diciendo, eso es lo que él le ha dado, Oseas. Le dio un hogar, le dio hijos, le ha dado una familia, y ella persiste en ir ante sus amantes. Ven un poquito el cuadro que se está presentando acá, porque ese es el cuadro entre Dios e Israel. Es el cuadro que Oseas está apuntando sobre Dios e Israel. Entonces seguimos, versículo 6. Nuevamente regresamos al lenguaje de juicio. He aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y estamos hablando ahí de confusión y de troncar y de interrumpir algo, de parar algo. Que ella se va tras sus amantes, pero Dios está diciendo acá, yo voy a bloquear el camino en donde ella va hacia sus amantes. Esa es la ilusión. Le voy a cerrar la puerta, voy a hacer todo lo posible para que ella no llegue tras sus amantes. Es la idea. Versículo 7, pero a pesar de eso, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Todo esto es vanidad, lenguaje de vanidad. Los amantes de Israel, los amantes de Gomer, están ahí por un momento de placer, de convenio, supuestamente de paz política, pero al final se desvanece. Le resulta un mal para el mismo Israel. Entonces, a pesar de que Israel o Gomer hace eso, mira lo que dice versículo 7, la segunda parte. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Y ahora, personalizando esto, Gomer es la adúltera, la que persiste ir tras los amantes. Y ahora ella entiende, regresaré a mi primer marido. Así como dijo el hijo pródigo, después de estar ahí con los cerdos, deseando comer los alimentos de los cerdos, dice que vino en sí. Regresaré a mi padre. Ese lenguaje de regresar es un lenguaje de arrepentimiento, ¿no? De regresaré. Ahora, ¿quién va a tomar a una mujer adúltera? Si uno está en una relación de matrimonio y su esposa o su esposo ha persistido en tener amantes, ¿quién va a tomarlo o tomarla de regreso? Mucha gente. Nosotros diríamos así, ahora ensártate tú, ¿no? Ya tú destruiste nuestro matrimonio, ahí se acabó. Mala suerte, etcétera. Uno diría en el lenguaje humano, se terminó, tú deshonraste nuestro matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Habría un caso para divorcio. Es una razón fuerte para divorcio, has persistido. Pero mire lo que sucede acá, porque acá Dios está hablando a través de Oseas y su caso de Gomer, pero también es para Israel. Y versículo 8, y ella no reconoció, entonces ella quiere regresar, y ella no reconoció que yo le daba, y esto es nuevamente Oseas y Dios hablando, que le daba todo lo que tenía, el trigo, el vino, el aceite, plata, el oro, que ofrecía Baal. Entonces ahí está hablando Dios a Israel, al imperio del norte. Versículo 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Ven ahí lo que está hablando? Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su vergüenza, su iniquidad. O sea que regresa Gomer, regresa el imperio del norte a Dios, y Dios cubrirá su iniquidad, su vergüenza. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y eso suena como ahora él va a tomar venganza, ya que los amantes no la quieren, ahora yo voy a tomar venganza. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas. Y nosotros decimos, estamos con Oseas, así es, ¿verdad? Que sea así, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. O sea, todo esto cesará. ¿Y de qué estamos hablando acá? Nosotros nuevamente podemos ir a la historia y comprobar esto. Recuerden que el imperio del norte cae
contra Siria y es llevado al imperio de Asiria. Y allá en Asiria son desnudados porque no tienen su templo. Bueno, no tenían en el momento que se separaron, pero no están en sus lugares altos. Ya no pueden celebrar su religión porque están en otro lugar. No es como después en el imperio persa, que el rey era bueno, o Dios usó al rey para que puedan los judíos o los hebreos por lo menos celebrar. Pero acá con Asiria no iba a ser así. Ellos iban a ser totalmente anulados de su adoración a Dios. Y de eso está hablando, que Dios va a permitir, así como Oseas le está diciendo a Gomer que cesará las fiestas, Dios va a permitir que Israel pase un periodo de nada de celebraciones, de luto, como podemos decirlo así. Dios va a permitir el luto con el imperio del norte, los días de reposo y sus festividades. Sí, hermano Juan. Y es que dijimos después del capítulo 3, porque después de Jeroboam II, que duró como 40 años en el trono, vienen 6 reyes más que no duran más de 30 años. Uno dura 6 meses, otro dura 1 año, un periodo de 20 años, por decirlo así, y de ahí viene entonces el cautiverio. Pero estos 6 reyes que vienen después de Roboam II, todos usurpan el trono. Es parte de la historia, se matan unos a otros. O sea, comienza ya a desarrollarse el clímax hasta el punto en donde Israel ha caído en la corrupción, porque se ve en la corrupción de sus líderes, de sus reyes, al tanto que Dios da juicio, los lleva, los de tierra, los saca de la tierra. Dios le da la tierra como regalo, promesa. Ellos no supieron honrar a Dios en la tierra, entonces Dios los saca de la tierra, igual que Adán y Eva, los saca de la tierra, ya que la tierra fue hecha para adorarlo y servirlo a Él. Bueno, si no cumplimos esos propósitos, los saca de la tierra, los destierra a su pueblo, los lleva a tierra ajena, Siria, y acá dice no más adoración al culto a Dios, no más fiestas, todo esto es religión, no más, versículo 11, no más ocasión para adorar, para reconocer a Dios, no más. Ustedes, o sea, Dios les está dando al pueblo lo que el pueblo estaba practicando en la tierra. El pueblo pretendía adorar a Dios, pero realmente adoraban a sus baales, se adoraban a sí mismos. Entonces Dios dice, eso es lo que quieren, ok, no me adoran a mí, entonces los voy a llevar a una tierra donde no puedan adorarme, si eso es lo que quieren. O sea, al final Dios les da de lo que ellos mismos sembraron en su tierra. ¿Ven lo que está diciendo? Y eso es la separación con Dios al final de esta vida, si no escogemos adorar, confiar en nuestro Señor Jesucristo, no vivir para Él. Entonces, después de la otra vida, Dios nos va a dar lo que escogimos acá. Si yo escojo acá no vivir con Dios, en la otra, entonces eso es lo que me toca, no vivir con Dios. Es el resultado de mis acciones, de mis resultados. Ok, entonces, seguimos, versículo 12, Dios destruirá sus viñas, sus higueras, ¿okay? Todo esto va a cesar, sus salarios, sus amantes, todo lo reducirá a Dios y las comerán las bestias del campo. Todo eso es parte del juicio de cómo ellos van a quedar. Termino entonces, versículo 13, y castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos, de sus joyuelas y se iba tras sus amantes y se olvidaba, nuevamente el lenguaje ahí, de mí, dice Jehová. El castigo, no más mi pueblo, no más misericordia, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Israel iba a experimentar, el imperio del norte iba a experimentar en la carne. Y eso es como vamos a definir la próxima semana de lo que significa el amor. Porque el amor no significa tolerar el mal. El amor significa actuar a beneficio de la otra persona. Es hacer lo más difícil. Porque muchas veces decimos es que el amor de madre o el amor de padre, y entonces fomentamos la maldad en nuestros hijos o en nuestras familiares. Y según la Biblia, una descripción de amor que nosotros somos llamados a imitar es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y acá Dios, porque ama a su pueblo, los castiga y permite que experimenten, para que después, la próxima semana, leamos los capítulos 14 en adelante, para que después los traiga de regreso. Y como decimos nosotros, cuán hermoso es cuando después de experimentar el castigo y ver lo vano que es vivir sin Dios y lo doloroso que es vivir sin Dios, cuando Dios me abre la oportunidad, corriendo voy a Él como ese hijo pródigo. Me levantaré y regresaré a casa de mi padre y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Ni siquiera eso le dio oportunidad al padre de decir, ¿no? Al hijo,
porque el padre mismo lo corrió hacia él, lo abrazó y le dio órdenes al siervo, le pongan anillo, fiesta, vamos a gozar, maten al becerro, vístanlo. Le quitó y es así como Dios responde, es así como se responde en el amor de Dios. Entonces ahí paramos, la próxima semana continuamos, no sé si tengan algún comentario al respecto.